Muchas gracias a todos por venir. Es una ocasión especial estar aquí con una autora como Anna Starobinets, de una proyección increíble. ¿Cuántos libros tiene publicados? Tenemos 3 en español con Impedimenta, tenemos otros 3 con otras editoriales y en su carrera tiene como unos 16 libros de bibliografía. Creo que en cuanto a carrera es la más dilatada que yo he presentado, lo cual es un desafío en sí mismo. Hablar con alguien que lleva tanto tiempo escribiendo, tanto tiempo publicando y tanto tiempo en un mundo interior muy cohesivo y a la vez que en cada título se desarrolla de manera tan diferente y tan desafiante, y que hayan venido hasta aquí es un privilegio para mí estar con vosotros. Vamos a hacer una traducción, como ha dicho Rafa, no simultánea, pero sí cercana. Voy a hablar con Ana en inglés, lo cual supone una triple barrera de idioma. Yo pienso en español, ella piensa en ruso y vamos a hablar en inglés. No tenemos el mismo alfabeto, ni la misma referencia cultural. Ella entiende algo de español porque ahora vive aquí en España, en Barcelona, y lo está estudiando. Pero... y habla muy bien, tengo que decir. No hablo. Sí, habla, y la entiende. Y entonces va a ser una presentación en ese sentido demandante, pero espero que estéis con nosotras en ello. Muchísimas gracias. Voy a empezar preguntándole, ella sobre todo autora de relatos. A mí me parece que los escritores demuestran su talla escribiendo relatos. Un buen relato es una manera de trabajar la narrativa que exige mucho, y un libro de 800 páginas exige mucho de manera muy diferente. Ella ha hecho ambas de manera excepcionalmente buena. Entonces quiero preguntarle cómo se enmarca en su carrera un libro tan gordo como El vado de los zorros en todos los sentidos, un gordo en cuanto a tema, en cuanto a envergadura, y cómo se escribe un libro de 800 páginas, que yo creo que eso es algo que nos hemos preguntado todos a lo largo de la vida, cuando nos hemos cogido un libro de 800 páginas y hemos pensado, ¿esto cómo se hace? Ana, welcome. Thank you very much for being here. Muchas gracias. I was talking about, did you understand? Yes, I did. She's amazing. Okay. Well, Go ahead. that's an easy one. It's just that it took me 5 years. That's extremely little time. Dice que llevó 5 años, como si fuera algo mucho tiempo. Time is relative, but... For me, it's a lot because I do write quite quickly, and normally I finish a novel in a year, maybe a year and a half. 5 years, for me, it was it was a lifetime, and I didn't actually expect that. And I even was 3 years late, imagine that. I was 3 years late. I had to send the manuscript to the publisher in 2 years, and I did that in 5 years. I can imagine that. I'm 3 years late with my book. So it's really... 5 years is not a lot of time. How do you consider this book in your career? Is it a career maker? Is it just something that you had to do after short novels and short stories? You had a bigger narrative in you? Or how was the process of getting into DC Brady? Oh, also, the names, los nombres, lo hablé antes con Ana. Te voy a pedir que me corrijas cada vez, porque los españoles pronunciamos los nombres de una manera muy especial. So I'm going to ask you to correct me every time I say a Russian name or place and I pronounce it wrong. If I correct you, then no one will understand. Well, I say it my way and then you correct us and we all learn something. Okay. Well, first of all, I need to say that a long time ago, around maybe 15 years ago, this story was supposed to be a TV show. Yes. We're talking to each other. We don't care about them. Okay. We don't care about you. So it was going to be a TV show, and I wrote together with my
husband, who unfortunately he died 10 years ago. Yes, but at that time he was like everything was good, and we've made 20 episodes of a TV series for a Russian film production company. But then after we finished, it turned out that the company was not actually going to make a movie. Cuenta Ana que en la historia del Vado de los Cerros empezó hace 15 años como un proyecto para una serie de televisión y que junto a su marido, que falleció trágicamente hace 10 años, what's your late husband's name? Alexander. Con su marido Alexander desarrollaron una serie de televisión, y no solo un piloto, sino la serie de televisión entera con 20 capítulos, lo cual me resulta muy sorprendente teniendo en cuenta que luego dice que le parece mucho tiempo escribir este libro en 5 años, pero escribir una serie y luego un libro en cosa de 7 años me parece un milagro, la verdad. Pero era una serie de televisión, lo cual se nota en la narrativa, en mi opinión. I think it shows that it was a TV show because it's very action heavy, it's really fast. No, it was going to be a TV series. Yes. But they just paid us for the scenario, but it was never turned into. It was never a real project. Why not? Did they say why? It is a tricky question because you need to understand a little bit more about how Russians, about Russian TV and movie production. That's a different world. Absolutely, because I don't know if you have like a Spanish term for that. Do you have something like money washing? Oh yeah. Oh, we're experts in that. Yeah. Pregunta, dice que para explicar por qué no se llegó a producir una serie de televisión con la historia del Vado de los Cerros, habría que entender cómo funciona la industria de la televisión y el cine en Rusia. Y pregunta si tenemos una expresión en español para lavar dinero, blanquear dinero. Es blanquear dinero. ¿Cómo? Blanquear dinero. Dirty money is black money, dinero negro. And lo blanqueas, lo limpias. Yeah, but in Russia it's not even blanquear. It's another color, you know. Yeah. Everything's a little different in Russia. What they do is that they get a really huge amount of money for production, and then they order the scenario, the film script. And they do pay to the authors, but that's all. That's all they pay. It's a way to get the money and pretend that they're going to make something with it, and then they're like, oh no, we're not going to do anything. Then they I don't know what they do with those like millions, but anyway, they are not really, from the very start, they were not going to produce the TV series. So you worked a lot, and then it took us a year. That's incredibly fast. I'm amazed. Dice que les llevó un año desarrollar los 20 episodios de televisión, lo cual me parece milagrosamente rápido, igual que me parece milagrosamente rápido escribir este libro en 5 años, junto con el trabajo de guión 6. It's really fast, Anna. Yeah, but then when we found out that we just wrote it and it just went to some cemetery of unfilmed movies, I started thinking about turning it into a book, into a novel, but my husband, who was my co-author, he was against that because I thought it would be easy. I thought, okay, we already have the whole story, we have all the characters and everything. It will be a year or even less, and we'll make a perfect novel. And he kept saying that we will be like overwhelmed with the material, with research, and that we will spend all our lives like researching this era and this historical period and everything. So we didn't do that, but after my husband died, I wanted, like,
desperately wanted to people to know the story, because it was not just the story, but the story that we've been working together. Su marido estaba en contra de adaptar la serie, hacer una novelización de la serie. Ana pensaba que sería muy fácil y Alexander opinaba que era mucho más difícil escribir una novela partiendo de un material preexistente que partiendo de cero, lo cual puede ser cierto en cuanto a ella se refiere a la investigación. El vado de los zorros ocurre en Manchuria, que es una zona muy determinada, en una época que es el final de la Segunda Guerra Mundial, que es muy rica históricamente, en una zona que estaba en una situación geopolítica muy complicada, pero por lo tanto requiere mucho trabajo. Y al final no se dio la novelización, pero cuando Alexander falleció, Ana se refiere a una desesperación por dar a conocer esta historia y compartir esta historia que no solo había escrito ella, sino que también era fruto del trabajo con Alexander, de su trabajo en equipo con su marido. That's very beautiful. Thank you. Yeah, and so and then I started working on it, and then it turned out that he was right. Yeah, of course, yeah, he was right, yeah. Tenía razón, era mucho más difícil escribir la novela con el material preexistente que de cero. And it turned out that when it is a movie, you can just, if you don't know something, you just don't show it. Bueno, cuando es un material audiovisual, si no sabes algo, simplemente no lo muestras, lo evitas y ya está. And in literature, in a book, in a novel, it's impossible to hide that you don't know something. En un libro es imposible esconder que no sabes You algo. either write something that is not really good, or you need to know everything. So I spent 3 years and a half on research. Yeah, it shows. 3 años y medio de ese trabajo de 5 años es solo en investigación y en saber todo lo que tienes que saber para escribir un libro y que no se vea lo que no sabes. And then the story changed a lot. It changed from the TV show? Yeah, absolutely. Can you tell a couple of things that changed without giving away the end? I killed a lot of people. That were alive at the end of the show and they didn't make it to the end of the book. It's true that it's a bit of a carnage in this book. La principal diferencia entre la trama de la serie y la trama del libro es que mueren muchos personajes y es verdad que, sin reventar nada, este libro es una verdadera carnicería. There's a point where one of the characters dies and I was genuinely sad and I was like, I should have been prepared for this. People are dying left and right. I also killed a horse. Oh yeah, that was really hard And too. it was even worse than killing people, actually. Hay una escena en la que muere un caballo. I felt sorry for the horse. I still feel it. Y que fue más difícil escribir la muerte del caballo que escribir la muerte de muchos personajes. It's really sad. But I also added some new characters, and I totally changed the final part. How so? Without giving it away. I can't tell you because Okay. otherwise you need to know what the final part yes. is. Es un libro muy rico. Creo que es un desafío hoy por hoy presentar un libro de 800 páginas al público, de tómale esto. A mí me ha recordado mucho leyéndolo a nuestra parte de Noche de Mariano Enrique, en cuanto a temática. No solo por cómo la magia se inmiscuye, y sobre todo la magia negra se inmiscuye en eventos históricos reales, y cómo es una manera, la magia, de explicar lo incomprensible en el comportamiento de los humanos, sino también porque es un libro que te atrapa, te mete en su remolino y no te deja escapar, y creo que eso es necesario cuando un libro es tan grande, sobre todo en los tiempos que corren, que estamos tan frenéticos y distraídos. Poder coger un libro y decir, realmente me cuesta dejarlo, me cuesta soltarlo, quiero volver, quiero seguir. A mí me pasó que estaba leyéndolo y se me hizo muy tarde por la noche y dije, es que no puedo dejarlo ahora porque estoy en el tercer acto y si lo dejo ahora me voy a la cama con todo este algarabía y todos estos personajes muertos y voy a pasarlo fatal. Porque entonces me va a costar hablar del libro y de lo que más me ha gustado del libro, que es su historia, sin reventar nada. Sin dar ninguna pista
Solo diré que yo soy muy buena adivinando finales y este me ha pillado por sorpresa, lo cual me ha llenado de alegría. No fui capaz de preverlo y luego cuando lo leí todas las piezas estaban ahí y me ha dado mucha alegría no haberlo visto venir. Did you get all that? Hay dos sorpresas. Hay dos sorpresas. But I know, but the first one is really good. Yeah, okay. Yeah. And I was delighted. I was like, oh my god, I didn't see this coming. It was so good. Another question? Another question? Do you want another question? I want to ask you about Russia. Because Russia is a very big country. And it's a very big territory and it's so big that we mostly, like, I knew in my mind, I knew that China was a big part of the how do you say, borderland. Like it was a big border between Russia and China. But I didn't realize that people live there and people mix in that border and how that influences one side and the other. And I knew Manchuria, I knew the word and I knew the place, but I didn't know what that place really meant. So how do you work with that? How were those 3.5 years of research for you? Yeah, what we need to understand is that the action in this book takes place, it first takes place on the far east of the Soviet Union in 1945. But then it's in the very beginning. But then the main characters they like cross the border and they find themselves in Manchuria, which is now just a part of China, and so the whole area was an extremely interesting place, especially in 1945. Do you need time to? Okay, and because in 1945 in Manchuria, it was an incredible mixture of various cultures and nations. There were Chinese, there were Japanese who actually controlled the region, but then the Soviet army came and kicked the Japanese away, but some stayed there. There were also some soldiers from the White Army from before the revolution who escaped to Manchuria from the Soviet Union after the October Revolution. And so actually those are two powers that are opposed, like the Red Army and the White Army, and they both were at that place at the same time. And well, there was a lot. It was a place where everything mixed up, and a lot of currencies, a lot of various like foods, a lot of ways of living, a lot of cultural approaches, and it was the real place where East and West met, and something arose from that. El libro tiene lugar en un sitio que está en la frontera más al este entre Europa y Asia. Y Rusia no es exactamente Europa, y Manchuria no es exactamente China, y Manchuria no es exactamente Rusia. Lo que dice Ana es que es un lugar muy atractivo para crear un libro como este porque todo se mezcla. En la época en la que se inventa el libro, que es en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, allí están los remanentes del ejército japonés que han sido expulsados por el ejército soviético, allí están también remanentes de principios de siglo de las tropas que lucharon por el emperador durante la Revolución de Octubre, y hay mucha cultura y mucho sincretismo que ocurre allí, que no podría ocurrir en ningún otro lugar. A mí como lectora me ha resultado muy interesante porque se lo contaba antes a Ana. Tengo, en general, y sobre todo en estos últimos años, tenemos muy poca exposición a toda la cultura rusa y a todo tipo de influencia cultural de Europa del Este. A pesar de que están dando Nobeles 1 de cada 3 años, se lo dan a escritores de la Europa del Este. Creo que ahí hay una barrera cultural y de lenguaje que cuesta mucho superar.
El vado de los zorros lo supera a martillazos, es una cosa fantástica. Y precisamente lo supera porque al estar situado en un sitio donde mezcla tantas cosas, es muy difícil no tener algo a lo que agarrarse. Y una referencia que, aunque no la comprendas del todo, hay algo ahí que es universal, precisamente en esa necesidad de sobrevivir a esa mezcla y de sobrevivir a unos eventos y unos lugares que son inhóspitos, pero son los que tocan y hay una serie de vidas que hacer allí. And I finally came to the conclusion that just reading about that time and place was not enough. So I went I went there. Oh, you traveled? Yeah, I did travel there, and I did cross the border. I just repeated the route that my characters took, but the opposite side, because my characters, they escaped from Soviet Union to China, to Manchuria, and I did the opposite because I could. It's not easy there in China, and you need a lot of preparation, so I only managed to cross it backwards, but it doesn't matter. Actually, I saw how it looks, and it was I really got a lot of material there in China, and on both sides of the border and in Russian Far East. It shows that ella fue a Manchuria, después de años investigándolo, tuvo que ir personalmente y viajar hasta allí y cruzar la frontera, y hizo el camino que hacen sus personajes, pero de manera inversa. Llegó hasta China y cruzó la frontera de China a Rusia, porque la otra dirección a pie era impracticable por motivos de frontera. Entonces, se nota en el libro que lo conoce, que lo ha presenciado, dice que sacó mucho material de esa visita a la zona. What was your favorite part of being in Manchuria? When was Manchuria given back to China, actually? Yeah, sure. Yeah. When was it? It was around that time. It was around that time? Yeah. Okay. So it was And now the it's last remnants. definitely China. Now it's China. Okay. And it was, by the way, it was funny because my characters, they escaped from prison, and their way to the other side of this border was kind of a way, for the one hand to freedom, but for the other hand to another side of life. It was when you travel to another world, in a way you die. So yes, their trip was a little bit to the other side of life, to some space to some cursed space of death and dreams and nightmares. Yes. Lizzie Brother it's a very other place, it's a very liminal place. La zona, los personajes se escapan de una prisión. El libro empieza con una fuga de una mina de uranio de trabajos forzados y cruzan la frontera para huir de esa prisión y sin darse cuenta se meten en otra, porque el vado de los zorros es un lugar del que es difícil, si no imposible, salir, o por lo menos salir con vida. Como ya he dicho, el libro es un poco carnicería, pero ella misma, al estar allí, experimentó esa liminalidad. Manchuria fue devuelta como territorio a China alrededor de la época en la que sucede el libro. El libro cuenta un final de muchas cosas, es un capítulo final, lo cual es siempre muy interesante explorar los finales de las cosas. Y sobre todo unos finales que no son... Ningún final es pleno, todos los finales son seguidos por algo, todo tiene una continuación. Y creo que es una época en la que estamos viviendo muy interesante para explorar lo que es un final. I was talking about the finality of things. Things end in Lizzie Brother in a way that it's very difficult to find a narrative right now, I think. And it's a very interesting time to study or to think about endings and how no ending is really final. Everything is a continuation of something else, but you have to confront that loss and that grief in a way and keep going. Your protagonist, Max Kronig, it's a man that never stops. He just keeps going and going and going. And even if he goes to a place that's not a place and lives a life that's not really a life, or it's not his life, but he makes it his own by living it,
It's a really interesting narrative, and it's one that it was really fresh for me. I really appreciated it as a reader to read that. I wanted to ask you actually. Well, I wanted to ask you about the experiments because I knew, because of the internet, I knew of the experiments in the Japanese experiments, and I didn't know that it was in Manchuria. I didn't know that lab was in Manchuria, and I was so close to Russia. And also, I wanted to ask you about miracles and magic, which is a theme in the book that I love very much. It's very dear to my heart. And I think it's a very, talking about endings, I think the end of magic came in the 19th and 20th century because of industrialization. And the book begins with one of the best villains I've ever read, telling the protagonist, you won't remember your life with miracles. And then the miracles keep happening. But it's true that in a way we forgot about magic. But magic is how we explain the unexplainable, and I think we need a lot of magic right now. So how do you work with magic in your books? In this book in particular, you do not usually work with magic, right? You're a very scientific mind. Well, no, I really love magic, but not as a person, but just as a writer. And I do work with it because magic is a very broad notion. You know, sci-fi is also magic in a way. Yes. Dystopias and everything that is somehow not, that has some fantastic supposition. In this case, I think the percentage of magic is not very big actually in this story. I would say that it is like, you know, what I do with magic, I normally take only one fantastic assumption, only one. I put it into the real ground, and then it grows by itself because it starts affecting the reality. I don't like to add a lot of this, you know, fantastic seeds in the ground. One is enough, and then it has its roots and its plants and everything. So the only fantastic the only fantastic assumption here is actually, what if the Eastern mythological concepts, like the Eastern mythological creatures, Chinese and Japanese, what if they really existed in that place? Estamos hablando de magia, hablando de finales y de la finalidad de las cosas. La magia es una disciplina que habla mucho de los finales y la continuidad. Y la magia es una forma muy interesante de explicar eventos históricos que son inexplicables. Le decía a Ana que, en mi opinión, los siglos XIX y XX marcan el final de la magia por la industrialización, porque la magia es la manera que tenemos de explicar lo inexplicable, y parece que con los avances tecnológicos de la industrialización y del siglo XX hemos explicado todo y ya no necesitamos la magia. Y sin embargo la magia se sigue inmiscuyendo en las narrativas porque seguimos teniendo cosas que son imposibles de explicar y necesitamos un argumento mágico con el que poder contar historias. Y Ana dice que a ella, yo le he dicho que por sus trabajos anteriores que yo he tenido la oportunidad de leer, no me parece una autora muy mágica, es una autora muy científica, tiene una mentalidad muy científica. En La glándula de Ícaro, de hecho, cuando estuvo aquí presentándolo hace 3 años, contó que gran parte de los argumentos, de los relatos de ese libro, salieron de que ella piensa como su padre era científico y ella piensa como una científica desde muy pequeñita, y cogía libros y se preguntaba, ¿y si esto fuera así? Y de la misma manera trabaja con la magia. Dice que ella, cuando trabaja con magia, en su narrativa le gusta plantar una semilla mágica y dejar que crezca y que la historia crezca alrededor de ella y que la magia afecte al resto de los argumentos de manera natural. Y efectivamente eso es lo que pasa en El vado de los zorros. El vado de los zorros coge un argumento que es ¿qué pasaría si?
en esta época se demuestra que la mitología china es real. Las mujeres zorro y un maestro inmortal son reales. ¿Qué pasaría si? Y a raíz de esa semilla se desarrolla toda la historia. Y es una historia muy ágil, es una historia con mucha acción. Se nota que fue un proyecto de serie de televisión por lo rápido que sucede la cosa. A veces te deja un poco sin aliento, te pide un trote. Y es muy interesante ver cómo efectivamente esas raíces contaminan todo. Y cosas que parece que estaban aparte se demuestran estar completamente imbricadas en esa semilla mágica de la que habla Ana. Thank you very much. How did you get to the kitsune, to the women fox, and how did they trap you? Were they the beginning of the story, or did you work on an adventure novel and then there came the woman fox? No, in this way, I'm a very dull person. I plan everything in before. It never happens that I do something and then suddenly something else comes up. Okay. No, in my normal life, it's all like this. But when I write books, I'm a very, I always have structure, and Yes. I have all those characters in before, and I have a very big plan. So, y le he preguntado si empezó la novela y luego aparecieron las mujeres zorro, o las mujeres zorro fueron el germen, y de que todo estaba planeado desde el principio, no hay nada casual. Ella es una escritora que planifica mucho sus libros y planifica mucho todo el argumento y toda la historia. But as for the kitsune, they are called kitsune in Japanese and hulitsin in Chinese. Hulitsin in Chinese. I knew how to pronounce it in Japanese. Kitsune, yeah. But as for those women foxes, I first got acquainted with them when I was around 12 years old, because I was studying it was in 90s in Russia. It was a very strange time, and there were a lot of experimental schools. So I was studying in one of them. It was an experimental school, and we were taught a lot of Eastern languages and culture. So I have been studying Japanese language and Japanese culture. And we were reading those stories, folk stories about the women foxes. Ella conoció la leyenda de las mujeres zorro, que son kitsune en japonés, que es como yo sé pronunciarlas en chino, ya se me ha olvidado cómo se dice. Ana. Hulitsin. Hulitsin. Gracias, Ana. Porque estuvo en una escuela rusa muy experimental. Dice que los 90 en Rusia fueron una época extraña. Yo creo que una época extraña en Rusia no termina desde hace tiempo, y creo que vivimos en una época extraña en general en todo el mundo. Pero claro, que estuvo en una escuela experimental y que estudió japonés y estudió mucha cultura japonesa y oriental, lo cual tiene sentido dado que Rusia, su mayor frontera es con China, cosa que no se me deja de olvidar. Incluso leyendo este libro tenía que recordarme a mí misma, Rusia es un continente y gran parte de su frontera es con China, y por lo tanto aquí está todo el meollo. So that's really interesting. There are really interesting folk stories. Son un personaje mitológico muy interesante. Las mujeres zorro. I will tell you about those women, because it's really like they made a great impact on me when I was a child, Yes. and I still love them with all my heart, because those characters are very special. So they exist both in Chinese and in Japanese folk, and they're very alike. They are, I guess, they're the first in human history, the first feminists in human history. Actually, very ancient feminists, because at that point, I think we all know that Chinese and Japanese culture is very traditional, very masculine oriented, and very archaic. And suddenly, in those folk stories, we have women who always make their own decisions, and actually who
only women decide in those stories. Men do nothing. They just sit and wait until the fox woman comes to them and attract them, and they can't do anything. If a woman fox says, "Okay, come here," he comes, and then I will continue because it's okay. okay. So the woman decides. The woman chooses a man, and she actually she's a body shifter. She turns from a woman to a fox and backwards. She lives for a very long time, for centuries. She looks beautiful all the time, and the secret of her appearance and attractiveness is that she's not only a body shifter, but also a little bit of a vampire. But she doesn't take the blood as normal vampires do. She takes the vital energy from men. When they make sex, I'm sorry, I didn't invent that, but that are the old folk stories of China and Japan. When they make sex, she takes the vital energy from men, not in one night. They can live for quite a period together, and the man gets weaker and weaker, and finally probably he dies, unless she falls in love with him. And if she falls in love with him, she leaves him because she wants him to survive. They're very tragic creatures. Yeah, that is because they are never happy. Imagine you either live with a man whom you don't love and kill him every night, or you love a man but you need to separate with him. Dice que el personaje de una mujer zorro tiene un lugar importante en su corazón, porque para ella fueron como las feministas más antiguas de la historia. Realmente son un personaje folclórico curioso porque existen tanto en Japón como en China y son muy similares en ambas culturas, y la leyenda de las mujeres zorro es que no solo son cambiantes de forma, que se transforman de zorro a mujer, siempre son mujeres hermosas que viven durante cientos de años. Y el secreto de su longevidad es que le roban la fuerza vital a los hombres acostándose con ellos. Y que son mujeres que toman sus propias decisiones en todas las historias, y que para pertenecer a culturas tan patriarcales, creo que todas las culturas son patriarcales, pero es verdad que como mujeres femme fatal son las más autónomas que existen, porque en España tenemos las lamias pero las lamias están circunscritas a un lugar que es una fuente y no pueden salir de allí, por ejemplo, o se me ocurre las banshees, pero ellas, las mujeres zorro, se mueven, deciden. Los hombres no pintan nada en sus historias, salvo son como su alimento. Y la tragedia de las mujeres zorro es que si se enamoran de un hombre tienen que dejarlo, porque continuar con él y amarle es matarle. Entonces tienen que huir del amor y vivir eternamente siendo unas zorras, efectivamente, tal y como las describen en el libro. Sí que es verdad que la traducción del libro, que es muy buena, por cierto, aprovecho para comentarlo, la traducción es fantástica. Dicen mucho la palabra raposa, que es una palabra preciosa que casi no se utiliza en castellano ya. Pero sí, me alegro de que hayas escrito un libro tan liminal sobre un personaje tan liminal como son las mujeres zorro. It's a very frontier book. That's great. And it's also that is good to know about those women foxes. Is that like two things? First, I want to tell you about the tales. Yes, please do tell. You can only judge about how old and how professional, like how great this woman fox is, judging from how many tales it has. Cuanto más vive una mujer zorro, más colas le salen a su forma de zorro. So if you see a fox with 3 tails, she's quite young. But if she has like up to 9, she's almost a goddess. Sí, tiene 3 colas, como la mayoría de las mujeres zorro en este libro, son bastante jóvenes. Sin embargo, a medida que avanzan en siglos de vida, van aumentando el número de colas. Y una mujer zorro de 9 colas es básicamente una diosa. And so they were like, it's funny that those women foxes was part of that material that was kind of real, because
I needed to learn about them in libraries, to read the old texts about them. It was just part of this research of the information, as if they just were also part of that historical context. Para ella, estudiar la leyenda de los Kitsune formó parte de su investigación de manera tan integral que prácticamente es como si las mujeres zorro realmente hubieran existido en Manchuria en esa época. ¿Existe Lizzie Brode? No, the place, the location does not exist. Yes. But I like in my head there is a small village that was like that was the prototype. Mm-hmm. And this Fox Lake is Hanka Lake. Hanka Lake. It's a big famous lake in China. Hanka. Mm-hmm. El Vado de los Zorros no existe. El pueblo donde se desarrolla la trama, la gran parte del libro no existe, pero ella visitó un pueblo que es el prototipo de Lizzie Brode en su cabeza. Y el lago existe también, se llama Hanka. Hanka. So actually the only thing I needed to imagine, to invent for those women foxes is actually this sci-fi understanding of how actually this metamorphosis is accomplished. How, that's so great. Yeah, how it is performed. La innovación de Anna Starovinec al mito de la Kitsune es qué ocurre fisiológicamente en esa transformación. Y hace... Can we talk about it? Because I love it. It's quite late in the book. Ocurre tarde en el libro, pero te explican que al igual que una metamorfosis completa, que sobre todo se conoce de las mariposas, ¿no? Las mariposas todo el mundo sabe que se encierran en una crisálida y de esa crisálida sale una mariposa. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que la oruga, cuando se convierte en crisálida, desaparece por completo, se muere y se convierte en un moco verde que luego se transforma en mariposa. O sea que realmente el paso intermedio en esa transformación es la muerte. Y eso es lo que les pasa a las zorras, las raposas del Vado de los Zorros, a las Kitsune, que en ese proceso de transformación de humano a zorro y de zorro a humano mueren y resucitan cada vez. Es muy rápido, es una transformación muy rápida, pero esa muerte está presente y es parte del gran argumento del libro y del gran arco narrativo del libro, y es una maravilla. And I didn't think that was, but it's similar to what you did in El Parásito. Yes, but because I'm really fascinated with this process of how the metamorphosis is accomplished with insects, for instance. Yes. And I thought that if I need to actually, if the body changes from one to another, there should be something like that. And with insects, I don't know if there are any biologists here, but ¿Algún biólogo en la sala? Hay uno por allá. But for instance, if it is a fly, it is first how? Oh, I don't know. A fly? No. A small fly? No. Okay, a worm. Okay, so it appears. Yes, it appears from a worm, yes. And then when it, I'm sorry, I don't know the terminology in English. I know it in Russian. Trust me. Tell it in Russian. I told it in Spanish already. Ah, okay. About this, how the worm turns into goo. Yes, goo. Yes, that's it. And then inside this goo, there is just a kind of soup. You know, they turn into. I said that already. Ah, really? I did. Okay. Because I love this too. Yeah, me too. Yeah. Sí, estaba intentando explicar en inglés desde el ruso la barrera, la triple barrera de la que se hablaba. Lo que yo he explicado muy rápidamente porque también... De hecho, yo entré en contacto con esta realidad de lo que supone realmente una metamorfosis a través de su relato El Parásito, que está en la glándula de Ícaro. Y se nota ese interés, el interés de esa mentalidad científica a la que me refería antes, de por qué suceden las cosas, a pesar de la magia, a pesar de la historia, a pesar de todo, ¿por qué suceden las cosas? Al final es una de las preguntas más interesantes que puedes hacer. ¿Pero por qué? Y en este libro está constantemente un ¿pero por qué? Y te lleva hacia
hacia adelante como un cañón. Es una maravilla. Thank you for introducing that in the book. It's a really interesting notion, and they're really. I wouldn't say well. Would you describe? This is such a corny question. I'm sorry. Would you describe your Fox women character as feminist characters? It's not In my book. Yes. No, I wouldn't say so, actually, and I was not after that. That's not. No. They're a feminist concept. They're just such, like, they're ancient, and I think ancient characters always have that kind of malice that is very unique to Yeah, but they are in the hundreds same of time, years. they are not like feminists at the moment. It's a funny story. They were feminists in ancient times. That's But what I now got too. they are extremely traditional. Yes. There is a scene where 4 sisters, Yes. women foxes, drink tea together, Mm, and that is a very like traditional situation Yes. with hierarchy between them, and that's true. And tradition ends them, actually. Like, being so attached to that Yeah. tradition. Yeah, When that's true. they're at the end of their era, they're at the end of everything they know, but they try to maintain that tradition because, in a way, that's how they can live. yeah, actually they are in a very bad state here Yes. in this moment of their history, because they cannot produce. They can have children, but They die. yes, but those children, when they get to the age where they should, for the first time, turn into a fox, they can't survive that because they're cursed. So they can't. They in this process of first metamorphosis, they die. They can't fully metamorphose. Yeah. Le he preguntado, y odio hacer este tipo de preguntas, pero es que hemos hablado de que el personaje de Kitsune, el personaje tradicional del Kitsune, es bastante feminista, como tradición. Sin embargo, los personajes, las mujeres zorro de este libro no son nada feministas, son personas bastante atávicas, lo cual es muy divertido de leer y tiene mucha lógica teniendo en cuenta de que son personajes que han vivido siglos y siglos de vida, entonces viven como en otra época realmente, no pueden adaptarse a los tiempos porque están acostumbradas a que los tiempos se adapten a ellas, y como esa crueldad inherente en ese costumbrismo que tienen, al final las impide sobrevivir, no son capaces de adaptarse a la situación. También es verdad que sobre ellas, como dice Ana, están en muy mal momento, hay que entenderlas, son muy crueles y muy estúpidas, pero están en muy mal momento porque sobre ellas pesa una maldición en la que no pueden reproducirse. Pueden tener hijos, pero, y esto es una parte de la historia que se puede contar porque es importante, pero no revienta nada de potencia, a los 7 años empiezan a transformarse y pesa sobre esas criaturas una maldición que no pueden sobrevivir su primera metamorfosis, no pueden completar el paso de morir y resucitar, se quedan en la muerte, trágicamente. Entonces es verdad que están en un momento muy malo para ser feministas, y la estrechez pues conduce a la maldad, que es un tema también que pesa sobre el libro, cómo vivir en épocas y en zonas que hacen difícil la supervivencia, hacen difícil también la colaboración y la compasión. This is a very cruel book, but it's also really hopeful, because it's really it's a testament to how much can be achieved through compassion, and it's really Taoist in a way that it's really interesting to me, because the Tao is something that is not really popular anywhere, but especially here. I mean, sorry, anywhere that I'm familiar with, that's what I meant. Like anywhere in Europe, anywhere in the Anglo-Saxon, but it's really something that could be very beneficial. How did you incorporate the Tao to this narrative that is quite cruel in a way? Well, first of all, this Tao concept is very connected to eternal life. It's one of the
like of the ways of how you can like change from one personality to another and never die. And actually all the humanity in all like regions in this way or another tries to reach this like yes this eternal life. And this is one of the ways, like it's the Eastern approach to eternal life. And it is, I guess, to me, it is. We also studied that in my school, this way of Tao. And when I was a child, I had that feeling of that being also a very cruel, but in another way, a very cruel philosophy. Not in a way, but of course it is like good in a way that you don't need to interfere. Yes. You don't need to force anything. Yes. And it looks okay, but in the same time it means that you have no feelings, you have no attachments, and you have no love. It's a very cold philosophical concept, which actually if you don't interfere, you probably become a very cruel person. En mi opinión, El vado de los zorros es un libro bastante cruel, pero también es un libro muy esperanzador porque a través de esa crueldad creo que su tesis es que se pueden alcanzar muchas cosas a través de la compasión y que realmente la compasión es una disciplina que merece la pena ser practicada. Parte de la novela y de su argumento más importante está muy influenciado por el camino del Tao y la filosofía taoísta, que por error he dicho no es muy popular en ningún sitio, sí en China. En China es extremadamente popular, pero me refería a la esfera de Occidente, que muchas veces seguimos el Tao, pretendemos llegar al Tao sin saber lo que estamos haciendo. Como bien ha dicho Ana, en todas las filosofías y en todas las culturas hay un intento de continuidad, que es lo que pretende el Tao, un intento de, si no resurrección, de continuidad en la vida, de cómo entender la muerte y los finales. Y que el Tao en sí mismo, que ya conoció también en su escuela experimental infantil, también se puede interpretar como una filosofía muy cruel, porque a lo que anima el Tao es a no intervenir, es hacer, no hacer, y opina Ana que no interviniendo se puede llegar a ser muy cruel, y que no intervenir también requiere practicar una vía de desapego que puede llegar a ser también muy cruel. In this book there is it's one of the most important questions Yes. for a lot of characters of whether he or she should interfere into something cruel that is happening. Yes. Una de las cuestiones más importantes del libro es si un personaje, los personajes se ven interpelados a intervenir y deciden si intervenir o no, y cómo esas decisiones marcan la dinámica de ese momento y de la continuidad y de cómo marca la historia. It's really potent. Thank you. Me gustaría pedirle, es un poco tarde, pero me gustaría pedirle a Ana que le he pedido que leyera una parte del libro en ruso, porque me parece un idioma fascinante y al que estamos muy poco expuestos y es una suerte tenerla aquí. Yo voy a leer la traducción. Y también quería comentar un poco, Ana, porque para el libro escribí un poema, escribí una canción de cuna folclórica que yo pensaba que era en parte real y en parte ficticia, pero es completamente ficticia. Ella creó esta nana para la novela y en parte cuenta toda la historia de la novela. So, It's okay, yeah. Yes, this is not only you thought that it's it's authentic. It's like I once read an article in Russian media that Anna Starovinets uses authentic folk poems and lullabies from Far East. It was very pleasant for me because I tried to. It's really realistic. Stick to the style. Yeah, but so I'll read this. It's kind of a poem, a lullaby, and it is very connected to what is happening in the book. And especially there is a person with a boat who crosses the river from
the river from the world of those who are alive to the world of dead. Yes. And there is a tradition, and it was really popular in the Far East, that when a person dies, you need to put a coin into his mouth, because that would be how he pays for crossing the river. No he sido la única que ha pensado que la nana era real, porque ha habido periodistas en Rusia que han comentado que Anna Sarbinets utiliza auténtico folclore como la nana, y es como, no, la nana está muy conseguida, pero es ficticia. Se basa en la noción de que para pasar al más allá hay que cruzar un río, y que ese río se cruza en una barca que lleva un marinero, ¿cómo se dice? Barquero, gracias. Lleva un barquero. Y también en China es muy popular la tradición de dotar a los muertos con una moneda. In Far East, not in China, in Far East. Like Far East. Far East es en Asia. Yes. En Asia, not China. Not exactly China. I don't know if they use that, but that's Okay. another region. Sorry. It's okay. En el sureste asiático. I think that's right. Okay, in some parts of the world. I'm blocked. Se practica la tradición de dotar a los muertos con una moneda para que puedan pagar al barquero. Gracias. Okay. Баю-бай, засыпай, детка, я с тобой посижу. Если ты не уснешь, монетку в руку тебя вложу. Баю-бай, не кричи, не плачь, в доме открыта дверь. Спи скорей, засыпай, иначе в дом явится зверь. Баю-бай придет на порог, обернется бурой лисой. И если ты не уснешь в срок, заманит тебя в свой сон. Баю-бай, у лисы в норе столько веселых игр. Но ты не играй, засыпай скорей, иначе явится тигр. Баю-бай, в меду его пасть, а лапы его в снегу. Но если ты не захочешь спать, он тебя уведет в тайгу. Баю-бай, будет тигр рычать, оберегать твой сон. Но если ты не заснешь тот час, тигр обернется псом. Баю-бай, будет пес лизать монету в твоей руке. Если ты не захочешь спать, он тебя отведет к реке. Баю-бай, мягок песок, вода блестит серебром. На берегу погружайся в сон, иначе придет паром. Баю-бай, я паромщик, детка, в лодку иди ко мне. Я заберу у тебя монетку на той стороне. Баю-бай, темна, как ворон, в стылой реке вода. Просто дыши этой тьмой, и скоро ты уснешь навсегда. Voy a traducir las primeras estrofas. Os animo encarecidamente a que leáis el libro para traducir el poema entero. Duerme mi niña, duérmete ya, aquí contigo estaré. Si no te duermes, una moneda en tu mano dejaré. Duerme mi niña, no llores ya, que la puerta abierta está. Duerme mi niña, duérmete ya, o una bestia llegará. Duerme o cruzará el umbral, y en zorro pardo se convertirá, y si no te duermes ya, en su sueño te atrapará. Duerme mi niña, duérmete ya, aunque el zorro quiera jugar. Tú no juegues, duérmete ya, o el tigre a por ti vendrá. El tigre de nieve y miel a tu cama se acercará, y si no te duermes ya, a la taiga te llevará. Muchas gracias. Ahora os dejo para la firma con Ana. El teléfono. A ver,